Bueno, pues nada, definitivamente bienvenidos a una nueva sesión clínica que tiene por título en este caso, que lo estuvimos meditando bastante porque nos apasiona el tema de la dislexia y pensábamos pues a ver qué es lo que queremos transmitir cuando abordamos una sesión clínica, ¿no? Entonces nos surgieron varios temas, pues todo el mundo pues ha oído algún caso, sabe más o menos cómo intervenir, cómo diagnosticar. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la dislexia en sí hoy en día ya no existe, ha desaparecido, ¿no? Actualmente ya se denomina trastorno específico de aprendizaje. Del DSM-4 al DSM-5 hemos tenido una evolución. Entonces, ¿qué es lo que queríamos transmitiros en esta sesión clínica? Pues si ha cambiado realmente la forma de abordar una intervención, un diagnóstico de la dislexia al trastorno específico de aprendizaje. Vamos allá pues. Como veréis a lo largo de la sesión, nosotros plantearemos primero definir qué era la dislexia, qué es ahora el trastorno específico de aprendizaje, si realmente hay una contraposición importante, cómo se diagnostica antes del DSM-5 y durante el DSM-5. Laura se encargará de presentaros un caso muy completo, interpretar los resultados, explicar cómo se puede llegar a intervenir y de ahí sacaremos nuestra conclusión. ¿Vale? Vamos allá. Para comenzar tenemos que definir qué es esto de la dislexia. Para poder definir la dislexia sabéis que nos tenemos que centrar inicialmente en la APA, Asociación de Psiquiatría Americana, que es un referente de principios del siglo XX que planteó, por medio de un grupito de psiquiatras, hacer una categorización de los diferentes trastornos mentales. Y nosotros nos centraremos exactamente en el DSM. Sí que es verdad que me gustaría hacer un poquito un repaso del DSM, cómo ha tratado a la dislexia a lo largo de toda su trayectoria. Inicialmente en el 52 lo nombra poco, habla de los trastornos mentales, se categoriza de una forma muy general, pero ya por fin en el famoso DSM-3, que es el que yo empecé a trabajar, en el que más era el que servía de referencia a la hora de estudiar, pues sí que es verdad que nos habla de un trastorno, pero que se manifiestan simplemente unas dificultades para leer. Era lo que antes se llamaba el cajón desastre. El niño no sabía leer, tenía alguna dificultad, ya tiene un trastorno de la lectura, que lo llamaremos a partir de entonces dislexia. ¿Qué es lo que dijeron novedoso e interesante acotando un poco los términos? Pues que el niño tenía una inteligencia adecuada. Eso hoy en día lo seguimos manteniendo. Muy bien. Son niños que han tenido individuos una oportunidad sociocultural adecuada. Muy bien. Ellos están dentro de las reglas convencionales, han tenido las mismas oportunidades, pero ¿qué ocurre? No consiguen desarrollar esa capacidad de, en este caso nos centrábamos, aprender a leer. Todo muy general. ¿Vale? ¿Qué depende de esto? Sí que es verdad que hay un concepto muy interesante que ya surgió en el año 1980, que es que habla de que el niño depende de unas alteraciones cognitivas. Esas alteraciones cognitivas son las que están dificultando que el niño adquiera esa capacidad de leer. ¿Y cuáles serán? Pues la memoria, la percepción o la resolución de problemas, pero lo dejaron caer sin más. Hoy en día sí que hablaríamos de funciones ejecutivas, de memoria de trabajo, que nos lo planteamos como algo muy novedoso, pero ya se estaba comentando antes, solo que todavía no sabíamos exactamente en qué nos afectaba más o menos. Vale. En el DSM-3, ¿qué supuso? Pues una revolución en toda regla. Pasamos del 68, que era de una vena psicoanalítica, a pasar a una revolución porque nos vamos a centrar en una serie de síntomas. Bien, avancemos un poquito más. Llega el famoso DSM-4 con su revisión. Ya no es un trastorno del desarrollo, ya no se considera algo muy general, sino que empezamos a hablar del trastorno de aprendizaje que hoy en día seguimos heredando como concepto más o menos. Es un trastorno del aprendizaje. ¿Por qué? Porque vemos que evidentemente los niños tienen una dificultad en su eficiencia. Hablamos de aptitud. El niño sabemos que antes tenía habilidades comprometidas, pero ahora mismo ¿qué es lo que tiene? Dificultad en ser eficiente. No es apto para realizar el proceso de la lectura o de la escritura. Podemos añadir, por ejemplo, el cálculo también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene problemas para reconocer palabras escritas. A lo largo de los másters que se ofrecen, el de neurociencia cognitiva, nosotras volvemos a dar el módulo de dislexia, claro, ahí ya son
11 horas, 12 horas todo de dislexia, ahí empezamos a explicar pues neurológicamente qué áreas realmente están comprometidas y por qué neurológicamente este niño no adquiere. Pero bueno, aquí sí que es verdad que en el DSM-4 insiste que no hay una lesión cerebral, lo corroboraremos, no hay una patología psiquiátrica, vuelve a insistir que la inteligencia es adecuada, eso es muy importante. De hecho, hoy en día se sabe que los niños con dislexia tienen un percentil intelectual medio alto. Volvemos a hablar que tiene un origen genético. ¿Y qué es lo que hacen? Añaden un concepto nuevo, que es muy interesante, que tiene dificultades para desarrollar sus habilidades lingüísticas. Ya no es solamente aprendizaje a la lectura, que parecía algo muy mecánico y ya está, sino que están comprometidas sus áreas lingüísticas, con lo cual el niño ya añadimos un trastorno de más. Vale, y vamos avanzando un poquito más en el tiempo y tiene muy poca trayectoria. En el 2013 por fin aparece el DSM-5, que en algunos aspectos es bastante controvertido, pero bueno, en el de la dislexia definitivamente desaparece este concepto de dislexia y ahora se llama trastorno específico de aprendizaje asociado a, ahora lo veremos. Vale, dejadme insistir un poquito en el DSM-4. Hemos dicho que ahora el DSM-5 ha pasado inicialmente del DSM-2, que era una visión psicoanalítica, vamos avanzando al DSM-5, que es una visión neuropsicológica. ¿Por qué? Porque en el año 2000 la neurología es una ciencia que cada vez va teniendo más fuerza, cada vez explica más síntomas que nosotros desde el 94 planteamos que era importante para hacer una categorización que el DSM lo recoge como trastorno mental, ¿vale? Bien, pues hemos entrado ya en una vertiente neuropsicológica. Esa vertiente neuropsicológica, que a nuestro modo de ver compartimos, vemos que el niño ya no tiene una dificultad solamente de aprendizaje, presenta 3 tipos de trastornos, que son muy importantes a la hora de diagnosticar, pero también de intervenir. Hemos de investigar. ¿Qué tipos de trastornos de aprendizaje tiene? Pues es que hay varios, no podemos decir el cajón desastre que se hacía con el nombre de dislexia. No sabe leer, no sabe escribir, cajón desastre. No reconoce adecuadamente la derecha y la izquierda, cajón desastre, dislexia, no. Vale, avancemos de DSM-4, habla de los trastornos de aprendizaje y precisa que hay diferentes trastornos. Inicialmente tenemos el más reconocido, que es el de la lectura, porque el niño no empieza primero a escribir, primero empieza a leer y después va desarrollando la escritura. Tiene un trastorno de la expresión escrita o un trastorno o trastorno del cálculo. Luego iremos precisando estos aspectos. Pero es que no solamente tiene un trastorno del aprendizaje, sino que también suele presentar un trastorno en sus habilidades motoras. ¿Quién no ha oído hablar de la disgrafía? Pues es una habilidad motora visomanual que lo que permite es que el niño construya esa imagen que tiene, la pueda reproducir en una hoja, ¿vale? Pues entonces tiene unas habilidades motoras que están, en este caso, por ejemplo, comprometidas. Pero es que además no es solamente un trastorno de aprendizaje, ni tampoco un trastorno solo de motórico, tenemos un trastorno de comunicación. ¿Por qué nos vienen casi todos los niños a partir de los 6-8 años para ver si tienen una dislexia? Dejadme utilizar todavía ese concepto. Sabemos que es trastorno específico de aprendizaje. ¿Por qué vienen todavía a los 6-8 años? Porque en realidad es cuando más hincapié se hace a que este niño no está escribiendo bien, este niño tiene una dificultad, es que lee muy despacio. Pero cuando empezamos a preguntar, ¿pero y cuándo empezó a hablar? ¿Cuánto vocabulario tenía? ¿Es verdad? Una de las preguntas que nosotros hacemos siempre para diagnosticar, y no suele fallar porque como veremos el trastorno específico de aprendizaje abarca muchas pequeñas áreas, ¿vale? Es preguntarle a la madre, ¿pero su hijo decía los nombres de los compañeros? Y esa pregunta siempre te dicen, pues no. Y mira que va con los mismos desde hace 3 años. Son niños que ya en el máster se irá viendo, tienen dificultad a la hora de reconocer rostros. Es una realidad que no realmente se les asemeja, porque las letras es como los rostros, es un grafema, es una imagen que ellos tienen que reconocer y el desrelacionarlo, en este caso es una grafía, con un sonido. Pues un rostro lo mismo,
hay una dificultad. ¿Por qué? Porque ya se ha descubierto que neurológicamente hay áreas que están comprometidas. Vale, pues entonces estos niños sí presentaron inicialmente un trastorno de la comunicación, ¿vale? ¿De qué tipo? Expresivo, mixto, receptivo, expresivo, un trastorno fonológico, una dislalia múltiple, una tartamudez. Muchos niños tienen comorbilidad con la tartamudez, hay una dificultad a la hora de la fluidez del lenguaje. ¿Por qué? Porque si les cuesta muchas veces leer de forma fluida, también pueden trasladarlo a la hora del habla oral, ¿vale? De la expresión. Hay que tener en cuenta muchos factores. La dislexia es de tan sencilla, complicada, porque es verdad que en cuanto ya diagnosticas y descubres que el niño tiene ese perfil, se ve todo de forma muy clara. Pero hay muchas áreas a tener en cuenta que esperamos hoy poder clarificar. Yo del frío que tengo estoy temblando. Frío. ¿Tenéis frío detrás? No creo, la verdad es que habrá que jugar con el aire. Bueno, DSM-4, toda la vida. Cuando nosotras teníamos que hacer una valoración, ¿qué es lo que teníamos que valorar? Bueno, pues a ver cuál de estos 3 ítems se cumplía. Su rendimiento de la lectura era muy sencillo porque hablamos de habilidades, pues este niño tenía dificultad a la hora de tener una velocidad, una fluidez en la lectura, se veía muy fácilmente. O tenía dificultad en su exactitud lectora, en su comprensión lectora. Todos recordamos que cuando el proceso lector se basa en 2 etapas, la fonológica y la visual. Entonces, ¿qué sucede con estos niños? Que parece que la fonológica se mantiene durante demasiado tiempo y si la vean y no pasan a la visual. ¿Qué pasa? Que como le metemos tanta prisa, tú intenta leer muy rápido, ya van creciendo, tú intenta ver la palabra en general, se las inventan. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ya diríamos, perfecto, ya han pasado la ruta visual, bien, este niño lo está consiguiendo, pero si tiene una dislexia, una dificultad, no lo está consiguiendo, está utilizando imaginación, que no es buscar en el cerebro la visual, la ruta visual te hace buscar muy rápidamente a qué palabra se parece la que tú estás leyendo de forma general. Entonces ya estás utilizando la ruta visual. Pero en cambio el disléxico nunca llega a la visual, sino que utiliza imaginación, porque además son niños con una creatividad impresionante. Vale. ¿Qué más podemos hacer con estos niños? Bueno, pues empezamos a evaluarlos, pruebas estandarizadas. Laura nos comentará las que a nosotras nos gustan más, porque ya hemos probado muchas, pues iremos sacando. Y entonces, ¿qué es lo que observamos en estos niños? A raíz de estas pruebas, pues su nivel es más bajo comparado con un normolector de su edad. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede con estos niños? Que se traslada a la vida rutinaria. Pues este niño sigue presentando un problema. En su vida rutinaria, en su rutina de cada día, también hay problemas, no reconoce bien a familiares, no puede resolver problemas sencillos a la hora de comprar o leer un cuento, que todo el mundo además se empeña constantemente en regalarle libros y más libros porque así consideran que le pueden ayudar mucho más. No pueden, entonces vemos... organizar materiales. Exacto, muy bien, son niños que, como habíamos dicho, esas habilidades iniciales que habíamos comentado, cognitivas, que es la memoria, la percepción, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que sucede? Que no planifican adecuadamente lo que tienen que ir haciendo y dependen mucho de que otra persona administre bien su tiempo o sus obligaciones. ¿Qué es lo que sucede con estos niños? Que si hubiera un déficit sensorial y estudiáramos todos los niños que, por ejemplo, tienen una deficiencia auditiva, una deficiencia visual, dentro de ese rango de niños, ellos tienen un nivel más bajo para ese tipo de niños con deficiencia sensorial. ¿Eso qué quiere decir? Por tener una deficiencia sensorial, como tienen una deficiencia sensorial ya no va a tener trastorno específico de aprendizaje. No, sí va por debajo de la norma de los niños con su misma deficiencia sensorial, sí tiene un trastorno específico de aprendizaje. ¿Vale? Pasamos bueno, y entonces, la LOMCE, la famosa LOMCE, que estuvimos conviviendo con ella mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucedía con estos niños que presentaban este trastorno específico de aprendizaje? Que no reunían las diferentes competencias. La LOMCE decía que los niños al cabo de la enseñanza eran capaces de desarrollar una habilidad, una competencia, y entonces recordar la lingüística, la matemática, la digital, la emprendedora,
La de aprender a aprender, la social y cívica, no lo desarrollaban. Aquí está el traslado. Por eso, en las pruebas estandarizadas, a la hora de categorizar el trastorno específico de aprendizaje, no nos quedábamos en esta primera parte que decía no lee adecuadamente, sino pasamos al siguiente: no adquieren las competencias y no pueden adquirir las rutinas adecuadas para su nivel de edad. Vale, saltamos al DSM-5. Genial, hemos avanzado bastante. La neuropsicología y la neurología nos ha ofrecido un montón de herramientas para entender qué procesos neurológicos se activan cada vez que el individuo tiene que leer. Tenemos al famoso Stenhouse de AEN, que nos da un montón de información de esa caja de las letras, de ese área que, porque hay quien dice que nacemos con una estructura neuronal predispuesta a la lectura. No es cierto. Se sabe que se va creando esa estructura neuronal y que estos niños terminan desarrollándola. ¿Qué es lo que sucede? Pues que entendemos que hay diferentes áreas del cerebro que hacen unas funciones específicas y ahora las vamos a delimitar gracias al DSM-5 como criterios diagnósticos, ¿vale? El DSM-5 nos ofrece 4 criterios diagnósticos, ¿vale? Que es estos 3 de aquí y este de aquí. ¿Qué es lo que sucede con estos niños? Tienen que tener los 4 criterios, pero de este primero tienen que cumplir por lo menos un subítem. ¿En qué consiste? Pues son niños, como insisto, como no se ve bien os lo digo, tienen una dificultad en el aprendizaje y a la hora de utilizar sus aptitudes. El niño ya es apto o no apto, eficiente o no eficiente a la hora de realizar sus labores académicas. Y presenta, al menos durante 6 meses, ¿no? Porque luego tenemos la dislexia evolutiva, que es la que en realidad va, según el niño va creciendo, va desapareciendo. Bueno, pues si durante 6 meses por lo menos se plantea que el niño, aun teniendo una intervención, sigue persistiendo su dificultad, pues entonces plantearíamos que estamos ante un trastorno específico. Bien, ¿qué problemas debe de tener? Su lectura imprecisa de palabras, lenta o con esfuerzo. Hay muchas vacilaciones, hay un gran esfuerzo por lo que os comentaba. La ruta fonológica, no hemos llegado siquiera a la ruta fonológica. La ruta fonológica implica que sílaba a sílaba el niño decodifica P, lo, ta. Bien, la tiene, la encuentra, perfecto, ha tardado un poquito porque es adecuado, hay que entrenar, pero sí reconoce grafema, fonema. El niño que tiene dislexia le pasa esto, fijaros. Vemos la imagen. ¿Quién de vosotros está intentando descubrir lo que pone en esa frase? Un disléxico no lo haría. Ahí está la diferencia. Un disléxico te lee, socobéis, a su ritmo. Imaginar, lo puede, rebreceta, leer así cada día. Y se queda tan ancho. Se queda tan ancho, ¿por qué? Porque todavía no ha descubierto que la lectura es una magia, que realmente te permite retrotraerte un pensamiento más abstracto y imaginar y sentir todo aquello que tú estás leyendo. Con lo cual no estamos ni siquiera en la ruta fonológica. No está asentada en las primeras fases, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lectura de palabras imprecisa, lenta o con mucho esfuerzo, ¿vale? Pero es que, claro, no hemos llegado al nivel del segundo paso, dificultad para comprender lo que está leyendo. Es que como tenemos dificultad ya no solamente en el ritmo, sino en decodificar adecuadamente, pues claro, no podemos comprender el significado de lo que leemos. La ventaja que hay es que muchos nos vienen con 8 años. Han pasado ya 2 años de medio lectura y pueden haber pasado desapercibidos porque son niños con mucha imaginación, hacen transferencias realmente más o menos. Auditivamente, aunque hay una limitación que ya se explicará, también les sirve para suplir esas carencias que presentan, pero bueno, a la hora de leer no comprenden el significado. ¿Qué sucede? Pues que hay una dificultad ortográfica. ¿Cuántas veces hemos oído, es que no lees suficiente y como no lees suficiente, por eso cometes tantas faltas de ortografía? No, eso es un mito, no es real. Son niños que después de... En normolectores sí. Sí,
En normolectores, cuanto más leen, mejoran la ortografía. Sigo pensando que es un mito. En normolectores posiblemente sí, porque tienen esa capacidad de memorización y entonces visualmente, claro, se queda la información. Yo es que como siempre estoy trabajando con los disléxicos, no. ¿Qué es lo que sucede al disléxico? Que hay dos rutas a la hora de la lectura, ¿no? En el ojo tenemos dos vías, la parvocelular y la magnocelular. La letra llega por la retina y la parvocelular la recibe. Identifica que ahí se nos pone la imagen de una PA, ¿vale? Bueno, voy por pelota. P. Llega P y entonces la parvocelular se la pasa a la magnocelular, que ésta la lleva al cerebro y el cerebro busca la información y dice P, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede con los niños que tienen el trastorno específico de aprendizaje? Que la magno no funciona adecuadamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? P, lo, y la magno no ha quitado la P. Lo ideal sería P, me la llevo, lo, me la llevo, ta, me la llevo, identifico. ¿Qué es lo que sucede? Se solapan. Y entonces, claro, son niños que a lo mejor solo queda la última, que es ta. Y de repente se quita, lo. Muchas veces lo oímos en las grabaciones o cuando estamos leyendo con los niños, ha leído lo que sabíamos, ¿no? Que muchas veces cruzan a la hora de leer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No les da tiempo a reconocer visualmente si es con B o con V, si es con H, si no lleva H, la C, la Q, que son las más difíciles de todas, la G y la J, ¿vale? Pues hay dificultades ortográficas que se arrastran durante muchísimo tiempo. Hay niños que nosotros en secundaria trabajamos con ellos y leen con una fluidez maravillosa, pero la ortografía no se desarrolla adecuadamente. Pues bien, habrá que tenerlo en cuenta, por eso hablaremos ahora de un trastorno específico de aprendizaje asociado a, ya veremos a qué, ¿vale? Con áreas. En este caso el niño hoy en día, secundaria, 17 años, ortografía, ¿vale? Tiene dificultades para la expresión escrita. ¿Qué sucede? Hemos dicho que inicialmente habíamos hablado de 3 tipos de trastornos que recogen el trastorno específico de aprendizaje y uno era el lingüístico, de expresión. Son niños que desde pequeñitos les cuesta el vocabulario, no porque no, es lo que casi se llamaría una afasia, cuando la maestra dice, ¿qué es esto? Señor, yo tengo uno, lo he dicho varias veces. Vale, es un reloj, ¿vale? Reconocen la palabra, pero no pueden evocarla en el momento que se necesita porque hay un periodo de latencia. Hay que esperar, termina diciéndolo y nosotros en la intervención reduciremos poco a poco esos periodos de latencia porque afianzaremos en diferentes zonas las palabras y el vocabulario. Bien, pues son niños que a la hora de la expresión escrita. Nos gusta trabajar con ellos porque cuando les piden redacciones en el colegio, cuentos, todos, su hobby, todos, pero además todos los niños, su hobby es escribir cuentos. Y más de una vez, bueno, yo tengo mi hija mayor es disléxica, y desde que era chiquitina y no era capaz de leer, mamá, mira qué cuento he contado, y lo recuerdo toda la vida, te lo voy a leer, y yo sabía lo que iba a pasar. No podía leer, no podía, pero en su mente estaba todo tan bien cohesionado, era todo tan coherente, que no es que no pudiera leer porque ya no interpretara las letras, ya los fonemas los interpretaba perfectamente, pero no tenía ningún sentido lo que había escrito, ninguno. Hoy en día le encanta escribir y escribe bastante bien, pero todavía nos queda un poquito, pero bien, ya no me preocupa, ya estamos bastante bien. Bien, dificultades para dominar el sentido numérico, ¿vale? Normalmente hasta ahora, ¿qué es lo que se decía? Si se le dan bien las letras, los números peor. Si se le dan bien los números, las letras. Vuelve a ser más de lo mismo. Son niños que tienen áreas, no hablamos de razonamiento, aunque podríamos incluirlo. Es identificar un grafema, la grafía del 7, con su significado y su contenido. ¿Qué es lo que sucede? Que en las primeras etapas se tiene que incidir mucho para consolidar correctamente este aprendizaje, con lo cual sí hay que recordar que el aspecto numérico, aunque parezca que vaya mejor y decimos, como va mejor, se le dan bien las matemáticas. ¿Lo olvidamos? No. Hay que trabajarlo porque posiblemente, muy posiblemente, también esté un poco comprometido. Y luego pues presentan dificultades de razonamiento matemático. ¿Cómo no van a presentar dificultades de razonamiento matemático? Todas las pruebas estandarizadas y las actividades que realizamos en clase implican que él lea el problema.
Pues si yo leo el problema, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Por qué cuando tú se lo cuentas oralmente es capaz de planificarlo si no es muy largo y no tiene comprometida la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas? Es capaz de contestarlo. Entonces, como se lo leo, no vale. Es que se lo he tenido que leer yo, eso lo hemos oído muchas veces de maestras. Es que se lo he tenido que leer, entonces no vale. Pero bueno, entonces, ¿qué estás trabajando? ¿La lectura o el razonamiento matemático? Ahí estamos nosotros para saber si realmente está comprometido o no. Ahí haremos una evaluación. Bien, de todos estos criterios, de estos subcriterios que son 6, uno por lo menos tiene que estar comprometido para plantearnos que hay una dificultad en el aprendizaje. Nosotros lo hemos puesto como viene en el DSM-5 y es verdad que creemos que el itinerario, la jerarquía es adecuada. Bien. Segundo ítem criterio que tiene que estar implicado. Pues sus aptitudes académicas están afectadas, van por debajo. Volvemos al DSM-4 que decía que realmente el niño tiene una dificultad porque está por debajo de la edad cronológica del individuo. Y entonces que interfiere significativamente en su rendimiento académico o laboral. Laboral, ¿por qué? Porque ya cada vez de mi generación nos vienen al centro bastantes adultos. Yo tengo una sensación, creo que, pero a mí me dijeron que no. Bien, empezamos a evaluar que realmente, pues sí, tenía como laboralmente presentas dificultades, pues posiblemente estábamos ante un trastorno específico de aprendizaje que no se había diagnosticado. A veces sucede que llegan los hijos, te trae la familia, los padres te traen al hijo para evaluar y una vez que estás evaluando y estás haciendo preguntas, descubren ellos mismos que, pues es que yo creo yo hacía lo mismo. Y entonces puedes encontrarte ante un doble diagnóstico. Evalúas y diagnosticas al hijo y descubres que también estás diagnosticando al padre. Y se tranquiliza el padre, la verdad es que lo lleva bastante bien. Bien, ¿qué es lo que sucede en individuos de más de 17 años? Pues entonces, ¿qué es lo que haremos? Lo que acaba de comentar Laura. No le vamos a pasar pruebas estandarizadas porque recogen un rango cronológico más bajo, pero sí que escucharemos cómo nos relata su etapa académica. Bien. Tercer ítem. Tienen dificultades de aprendizaje que comenzaron en la edad escolar, pero que no pueden manifestarse totalmente hasta que las demandas de una aptitud académica afectada superen las capacidades limitadas del individuo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nada, que llegamos a los 8 años y a los 8 años ya se le exige que sí o sí, ya todo lo tienes que hacer de forma autónoma y tienes que leer adecuadamente. Entonces, a partir de ahí sí que presenta una dificultad más real. ¿Qué es lo que pasa? Que son niños que en un examen cronometrado tienen muchas dificultades, no pueden llegarnos. De hecho, ahora para la prueba de la EBAU, de la antigua PAU, nos piden certificados de dislexia como un TDAH para conseguir que en realidad no se les evalúe con un tiempo determinado. Tienen más dificultades, se observa que tienen dificultades en lectura y escritura a la hora de realizar informes complejos. Bien. Y luego, la última, ya sabemos, es la de siempre, pues estas dificultades las presentan porque no tienen un CI bajo o porque no tienen una deficiencia sensorial más allá, por debajo de lo que otra persona con una deficiencia tuviera. Una vez tenemos todos estos criterios del DSM-5, tenemos que acompañarlos de que entrevista a los padres, entrevista a maestros, hacer un estudio del desarrollo, también un estudio médico, un estudio familiar y reunir toda la información del colegio. Nosotros el primer día que nos vienen a la consulta solemos decir: tráeme las libretas que tengas de lengua, de valenciano, de este año, y si tienes las del año pasado también. Y echando una ojeada en principio de curso, igual que en la primera diagnóstico, son muy aplicados y todo fenomenal, pero conforme va avanzando el curso ya tienes ahí mucha información que recoger, ¿vale? Y que observar. Dale al aire. Bien, hemos dicho que pasamos a un trastorno específico de aprendizaje. Específico, ¿por qué? Porque este trastorno de aprendizaje que era en el DSM-4 y ahora en el DSM-5 pasamos a trastorno específico. Específico sí, presenta dificultad en la lectura, sí, presenta dificultad en la escritura y sí presenta dificultad en el área matemáticas. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad nosotros ahora, si hacemos un diagnóstico y vemos que tiene dificultad a la hora de leer palabras, diremos que tiene trastorno específico de aprendizaje,
con dificultades en lectura. Pero es que va y resulta que vemos que también presenta dificultades en la expresión escrita. ¿Qué pondremos? Trastorno específico de aprendizaje con dificultades en la lectura y escritura. Y si además tiene en matemáticas, pues añadiremos exactamente las dos primeras más la tercera, ¿vale? Solemos olvidarnos, insisto mucho en la de matemáticas y hay que recordarla. No es la única importante. Es lo que me ha gustado del DSM-5 porque trata las tres áreas de forma diferenciada, ¿vale? Porque realmente, ¿desde hace cuánto existe el ser humano? Más o menos, venga, esto no lo sabe normalmente nadie. Millones de años, más o menos. Muchos. Ya, eso es concepto matemático. ¿Cuántos? 200.000. Más. 50.000. Vale, ya lo digo yo. 4,5 millones datan el último cráneo que encontraron de un ser humano. Y ese ser humano lo que sí tenía capacidad era para el lenguaje, la expresión. Esa sí que la teníamos. Pero ¿cuántos años existe la lectura? La lectura y la escritura solo existen desde hace 3.000 años. Fue el paso de la prehistoria a la historia. Es un invento. Sí estamos preparados para trabajar la lectura, pero no para el lenguaje oral, expresivo, pero no estábamos preparados para la lectura y para la escritura. Hay una dificultad reconocida e importante, ¿vale? Entonces vamos a precisar, perdón por el mareo. Bien, aquí es un poco más preciso, según el DSM-5 veremos cuán preciso es a la hora de leer las palabras, veremos qué velocidad tienen. Hoy en día en internet hay muchas pruebas que también sirven para trabajar con los niños. Pones en internet y te salen lecturas y cuando el niño termina de leer te sale cuántas palabras por minuto ha realizado y evidentemente qué dificultad tiene en comprensión lectora. Si presenta estos tres ítems ya lo tenemos. Trastorno específico de aprendizaje con dificultad en la lectura. Os he puesto una nota. Esto es lo que antes se llamaba dislexia. Era el término alternativo que todavía no, que ya está descatalogado, pero todavía se sigue respetando. Sí, porque era un patrón de dificultades de aprendizaje. Bien, de la lectura. ¿Que tiene el niño dificultades en la expresión escrita? Lo que decíamos antes, problemas a la hora de él mismo corregir su ortografía. Ellos escriben, juntan palabras y omiten letras, añaden letras, no son capaces de corregirlo, ¿vale? No son capaces de realizar una correcta corrección gramatical ni de la puntuación. Esto, por ejemplo, sí que se insiste ahora muchísimo. En primero y segundo de primaria, primero sobre todo, a partir de diciembre, nosotros trabajamos con muchos colegios, pero en diciembre el niño la mayúscula la tiene que respetar y los puntos también. En tercero la ortografía, pero la ortografía de puntuación se tiene que respetar desde muy temprana edad, ¿vale? Son niños que a la hora de escribir es lo que os comentaba, no hay claridad ni organización en su expresión escrita. Y en matemáticas, pues nada, no tiene sentido de los números, según el DSM-5, tiene dificultad para memorizar las operaciones aritméticas, lo que nosotros llamamos memoria de trabajo, lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas, están muy comprometidas, dificultades a la hora de hacer un cálculo correcto y fluido, razonamiento matemáticos, bien. Es lo que antes, como pongo de nota, lo que antes se conocía como discalculia, un término alternativo. Bien, ¿qué sucede con estos niños? Pues que presentan esas dificultades, pero no todos por igual. Y hay áreas que son mucho más graves, más leves y moderadas. Laura nos ofrecerá luego una información de cómo detectar dónde nos parece más grave o más leve en cada una de las áreas, ¿vale? Para especificar. Bien, entonces, como punto final a mi parte, para introducir ya directamente a la presentación del caso que nos ofrece Laura, quiero que quede claro, o que por lo menos insistir un poco más, que estamos en una concepción neuropsicológica y como tal hay diferentes áreas. Habéis oído hablar del área de Broca, la de Wernicke, las famosas, pues es que hay muchas más que lo analizaremos en el máster. Pero en una sesión clínica simplemente recordar que aquí vamos a hablar de compartimentos de funciones, de aptitudes. Una de ellas es la dislateralidad. Son niños que tienen dificultad a la hora
de realizar una grafía de forma adecuada en un sentido y una orientación. Hablaremos de la disortografía, que queda claro, dificultad en reconocer si ha cometido una falta ortográfica. Disgrafía y dispraxia, volvemos al DSM-3. El DSM-3 hablaba de un trastorno motor. Ahí está, disgrafía y dispraxia. Son niños que cuando te tienen que dibujar la T, que nosotros recomendamos pasar a la letra de imprenta, no utilizar tanto la cursiva, toda ligada. La letra cursiva está muy bien porque mantiene la atención en el niño, porque donde empieza a escribir, él sigue, y como no levanta el lápiz, es todo un trazo que le permite, pero eso es un castigo para un niño con un trastorno específico de aprendizaje, con dificultad en escritura. ¿Por qué? Porque el trazo no es adecuado. Cuando nos toca explicarles cómo va la D, empiezan haciendo la D y hacen me he pasado, vuelvo para atrás. Ay, no era hasta aquí, vuelvo para acá. Y ahora tengo que subir y la D se abre. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Hay colegios que por fin nos dan permiso a partir de tercero de primaria pasar a la letra imprenta, y es una liberación. ¿Por qué? Porque en quinto sí pueden volver a pasar a la ligada, pero inicialmente se nos está todo complicando demasiado porque no somos capaces de seguir una orden alargada en el tiempo, planificar bien el trazo, controlar bien la presión a la hora de escribir. Nos genera mucha ansiedad. Son niños que cuando tú le das la vuelta a la hoja, está por detrás, tú ves el relieve, hay mucha ansiedad, hay mucha tensión, no coordinan visoespacialmente adecuadamente, pues se junta en una disgrafía o dispraxia. Son niños que tienen la disfasia, trastorno lingüístico. ¿Eso qué quiere decir? Pobreza de vocabulario, les cuesta, hay un periodo de latencia, no nos sale la palabra que queremos decir. Discalculia, afectado al cálculo, y disincronía. Perdón que he puesto discronia, disincronía. No hay sincronización en las diferentes áreas de desarrollo. La física, la motora, la afectiva, la social, están todas, cada una va a un nivel diferente y no hay una sincronización. Dismusia. ¿Quién sabe lo que es la dismusia? Dificultad en el ritmo musical. No tienen sentido de la música. Trabajamos desde pequeñines, cuando nos vienen inicialmente por una dislalia, los ritmos, porque es otra fluidez que nos permite trabajar correctamente la lectoescritura. Llegamos a una dismensia, problemas de memoria. Pues sí, ahí está. Nuestra querida caja de las letras, ese área, no se rellena con el vocabulario que buscamos. Prosopagnosia. La prosopagnosia implica lo que habíamos comentado al principio, ceguera de los rostros. Son niños, yo vuelvo a remitirme a mi hija Andrea, viendo una película me decía, habían dos protagonistas y algo se parecían, eran dos chicas, y algo se parecían, pero tampoco era que fueran idénticas. Y al cabo de un rato me dijo, pero mamá, ¿quién es quién? Y yo me quedé, digo, después de 40 minutos de película me lo estás preguntando ahora. Los rostros no se identifican adecuadamente. En el máster lo iremos viendo qué áreas nos están activando adecuadamente y por qué no se reconoce adecuadamente un rostro. Eso también es trastorno específico de aprendizaje. La prosopagnosia. Son niños que hemos llamado, que nosotros no podemos nombrar eso de la inmadurez. Es que es muy inmaduro. Es un profesional que utiliza la expresión inmaduro. Es como cuando antes la dislexia era el cajón desastre. Pues bueno, precocidad intelectual. Bueno, hay una dificultad de que, lo que yo os hablaba antes, la disincronía, pues no consiguen llevar a una sincronización perfecta las diferentes áreas de desarrollo. Cada una va de una manera y tenemos que conseguir que vea que en realidad todas van relacionadas. Y neuropsicológicamente nos han hecho una comorbilidad, un acompañamiento. Bueno, nosotros hoy en día ya vemos un poco de todo. Aquí nos meten en otra área, que sería el llamado síndrome no verbal del desarrollo, que son para los niños que no desarrollan el lenguaje verbal, que entraríamos el mundo TEA aquí dentro, el Asperger. Bueno, pues bien, es verdad que hay comorbilidad, pero no es el paradigma, no es la norma, ¿vale? Pues sí, es verdad que estos niños pues también presentan esta dificultad en la lectoescritura, sobre todo el lenguaje más abstracto, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, os he hecho un marco introductorio, sí, he acabado. Y ahora ya vamos a la parte práctica. intentaremos trasladarlo
centrar un poquito, hacer el paralelismo con un caso práctico. Hemos intentado hacer, íbamos a presentaros hasta 4 casos, pero es que eso es un poco, luego no se recuerda. Entonces Nos vamos a centrar en una niña, Exacto. en una de nuestras niñas. Nosotras siempre decimos que bueno, que al fin y al cabo este trabajo es tan vocacional que al fin y al cabo llegan a ser parte casi un poco de la familia, ¿no? Y sobre todo con niños que tienen este determinado tipo de trastornos, que son niños que no son intervenciones breves, son intervenciones que vas a estar realizando bastante tiempo. Entonces, os quiero presentar a esta niña, ¿vale? Esta niña se llama Marta y ella nace en octubre del 2010. Cuando llega a nuestro centro, cuando nosotros la conocemos, es en marzo del 2017. Ella tiene en ese momento 6 años y pico, ¿vale? Un poco la situación con la que nosotras nos encontramos cuando llega la familia, llegan los 2 papás, bastante preocupados porque Marta, que es como la hemos nombrado en este caso, no adquiere lectoescritura, ¿vale? No hay forma de que aprenda, empiece a adquirir el nivel lector que le corresponde por edad, ni el nivel escritor. Sobre todo la lectura, en aquella época todavía no estaban empezando con la escritura como tal. El caso es que una de las cosas que ellos más trasladan en su demanda es la sensación de frustración, la sensación de sufrimiento, el agobio que Marta está experimentando en aquel momento, ¿vale? Es la mayor preocupación. Parece que no se le queda nada, parece que no aprende. La mamá decía, dedicamos tardes y tardes y tardes y cada tarde de nuevo vuelve a ser como el día anterior. No llegamos a afianzar nada, no sabemos qué está pasando. Y entonces nos empiezan a aportar información, hacemos una anamnesis súper completa y descubrimos que el padre también nos habla de rasgos. Es que yo, como cuando era pequeño, yo sé que yo era igual que Marta, ¿vale? Y entonces empezamos a ver, vale, ya tenemos ahí ese dato de la parte genética, de la carga genética, y empezamos a extraer mucha más información. ¿Qué os quería plantear? En el caso que vais a ver, es verdad que estamos un poco limitadas por el tema del tiempo. Cuando hacemos una valoración neuropsicológica completa hay una infinidad de pruebas diagnósticas, pasamos un montón de test. Yo hoy, como teníamos poquito tiempo, lo que he hecho es específicamente coger las pruebas diagnósticas que más información nos aportan para este tipo de diagnóstico, ¿vale? Entonces, nos planteamos que la niña está en primero de primaria, que estamos casi ya avanzado mitad de curso de primaria y que podemos hacer para empezar a ayudarla ya. Entonces se realiza la valoración y empezamos a hacer intervención, porque finalmente sí que con lo que analizamos en los datos iniciales detectamos que sí que estamos ante ese trastorno específico del aprendizaje con muchas dificultades en la lectura. ¿Vale? Empezamos a intervenir y ahora os iré contando en qué consistió esa intervención, inicial y posteriormente, pasado el tiempo que ya ha transcurrido hasta el día de hoy, en qué está consistiendo la intervención que estamos realizando a día de hoy con ella. Y iréis viendo un poco qué evoluciones se observan, ¿vale? Pasamos a segundo, a que el primer momento fue cuando ellos llegaron y estaban en primero de primaria, pasamos a segundo de primaria y en segundo de primaria sucedió algo bastante particular. Ahí os cuento, por desgracia la profesora con la que ella había conectado muy bien en primero de primaria pasa con ella a segundo, pero a mitad de curso la profesora se tiene que dar de baja y viene una sustituta, creo que también era profesora. El caso es que por un error de gestión, el psicólogo que estaba encargado del gabinete psicopedagógico no aporta toda esta información a la nueva profesora, y la nueva profesora que llega empieza a tratar a esta nuestra Marta como un niño más del aula, como un niño más de la clase, le empieza a pedir dictados como a todos, le empieza a pedir pues toda la exigencia y la carga verbal y la carga de escritura que ya en un segundo de primaria se le exige a cualquiera de nuestros niños, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezamos a detectar otra vez qué le está pasando a Marta, vuelve a estar súper nerviosa, vuelve a estar bloqueada, no quiere hacer deberes, no se quiere enfrentar lectoescritura, hablamos con la mamá y destapamos que en el cole, que es que la maestra no se estaba dando cuenta de ante qué tipo de niña estaba. Bueno, pues como pudimos ya, pues eso, avanzado segundo de primaria, finalmente la evolución no es la que debería de haber conseguido, pero se valora que es que lo está haciendo muy bien, que el esfuerzo es mucho y que la carga emocional en esta niña es muy importante, con lo cual finalmente el colegio, un poco yo creo que también por tapar un poco, cubrir ese pequeño error de gestión, decidimos que pasa a tercero de primaria y es cuando nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Esta niña ahora está cursando tercero de primaria.
¿Cuál es la gestión que se está realizando ahora mismo desde el centro? Ella recibe 3 horas semanales que sale al aula de pedagogía terapéutica, en la que se hace intervención en dificultad específica de la lectoescritura, y además hay una de las profesoras, una de las especialistas de pedagogía terapéutica, entra durante 2 horas a la semana al aula y le hace el apoyo en la mesa con ella, pero dentro del grupo. Y además de esto, ella acude con nosotras al gabinete externo 2 días semanales, ¿vale? Con lo cual, como veis, la intervención que se está realizando es una intervención importante. Vale, para ese pequeño diagnóstico entre comillas, porque se pasan muchas otras pruebas, ¿vale? Yo de qué pruebas os quiero hablar hoy, cuáles son las pruebas que me parecen más interesantes y que nos pueden aportar una información más dinámica que os puede servir el día de mañana. Pues yo he elegido estas 4 pruebas. Estas 4 pruebas porque cada una de ellas detecta y evalúa ámbitos y aptitudes muy concretas, ¿vale? Muy relacionadas con lo que los criterios del DSM-5 nos solicitan para poder diagnosticar. Empezaríamos por el PROLEC, ¿vale? El PROLEC es un inciso, un asterisco. Además de estas 4, yo os hubiera traído también el PROESC. PROLEC evalúa procesos lectores. ¿Por qué no evaluamos en este momento de diagnóstico PROESC? Por la edad de la niña, porque todavía no estábamos en un momento en el que ya pudiéramos evaluar esa escritura y esas dificultades en la escritura, ¿vale? Entonces, centrémonos en estas 4. PROLEC. El PROLEC es una prueba que evalúa, como os decía antes, procesos lectores. Tengo que señalar ahí, si no, no se ve. Muévelas desde ahí. Vale. Y que tiene todas estas pruebas, ¿vale? Tiene diferentes tipos de actividades que le solicitas para evaluarla, ¿vale? Y luego las clasificas y el resultado final los he puesto en los cuadros porque es lo que creo que más información nos aporta, ¿vale? Hay una de las plantillas en las que ella tiene que nombrar determinadas letras, tiene que reconocer. La primera tarea es la de reconocimiento simplemente de letras. La siguiente tarea es una tarea en la que se le presentan parejas de palabras y ella tiene que especificar si considera que son la misma palabra o que son palabras diferentes. Siempre cambian un fonema, cambian un sonido, pues a lo mejor le ponen G o le ponen G, son similitudes, las parejas de palabras son bastante similares. Luego tenemos que hacer un listado de simplemente lectura de palabras concretas que existen con significado y otra lista de pseudopalabras. No hay ni una sola de esas palabras que tenga sentido. Es muy llamativo en estas 2 actividades. Antes Mar os comentaba, ¿no? El tema de la ruta fonológica y la ruta visual. Hay niños que no presentan prácticamente dificultades, que cuando comienzas a leer con ellos la lista de palabras, perfecto, leen las palabras, a lo mejor cometen algún error por edad, lo que sea. Pero cuando pasamos a la lectura de pseudopalabras, hay muchos niños que leen 4, 5, 6 palabras y te paran y te dicen, no entiendo nada. Ellos están reconociendo que antes sí que eran palabras que enlazaban ese grafema con ese contenido y con ese significado. Cuando pasan a las pseudopalabras, ven que no, lo descubren, se dan cuenta. ¿Qué pasa con estos niños? Que no todos lo descubren. Lo más habitual es que les cueste, leen exactamente igual, continúan con la lectura. Otra actividad que realizamos, estructuras gramaticales. Vemos cómo está organizada la frase. Aparecen muchas fichas en las que hay 4 imágenes y una frase en el medio. El niño tiene que leer la frase y solo una de las imágenes corresponde con lo que ha leído en la frase. A lo mejor una de las frases puede ser el gato se come al ratón y hay un ratón que se come a un gato que se come a un ratón y un gato que están jugando, y entonces él tiene que detectar cuál es la imagen. Luego los signos de puntuación. ¿Qué sucede con la fluidez en la lectura? ¿Vale? Son niños robóticos, es una lectura pues que le falta ese gusanillo para que tenga sentido la lectura y para que te guste y te motive para continuar, ¿vale? Luego comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral, ¿vale? No quites. Ya vemos a Marta y en Marta este es el resultado real de lo que él obtuvo, ¿vale? En ese cuadro tenéis, marcaríamos con una X la columna de las Ns si los resultados obtenidos correspondieran con unas puntuaciones similares a los niños normotípicos.
¿vale? Si estuviera dentro de lo esperado. Con una sola D serían leves dificultades en esas áreas, en esas actividades, y con una doble D dificultades importantes en esas áreas. Y como veis, fijaros dónde están todas las X. La única X que está en la N, fijaros dónde está en la comprensión oral. Eso nos dice mucho. Cuando la comprensión la tiene que extraer ella de su visopercepción, la comprensión está afectada, pero cuando la comprensión llega por otra ruta, llega por la ruta auditiva, la comprensión es normotípica, ¿vale? Ya nos ha dado otro ingrediente más, te das cuenta de que, vale, comprensión oral es correcta, perfecto, veamos qué más pasa, avancemos un poquito. Nos vamos a evaluar la capacidad cognitiva. ¿Qué sucede? Uno de los criterios era que la capacidad cognitiva de los niños con este tipo de trastornos no está comprometida, no hay dificultades. Pero fijaros, esta prueba no es un WISC. La prueba que más utilizamos o que más empleamos suele ser el WISC. ¿Qué sucede con niños que tienen dificultades en el lenguaje y en la lectura? Si tú utilizas un WISC y muchas de las pruebas que tú le pasas, de las subpruebas que le pasas en un WISC, llevan carga verbal y carga del lenguaje, y ya sabemos que estos niños están teniendo dificultades en la carga verbal, quizás no estamos siendo objetivos del todo, porque estás evaluando comprensión a través de algo que sí sabes que ya presenta cierta dificultad. Esta prueba evalúa capacidad cognitiva, pero todo a través de imágenes. No hay lenguaje, no hay carga verbal, ¿vale? Son todo matrices con 9 figuras, son todo cuadrículas con 9 figuras, y siempre hay una que falta y le ofrecen 6 imágenes, y de esas 6 ella tiene que reconocer cuál es la imagen que sigue la serie, qué razonamiento lógico tengo que desarrollar para obtener la imagen que corresponde, ¿vale? Y mirar las puntuaciones que obtiene Marta. Tenemos una capacidad cognitiva de 104 que estaría en un percentil 60, con lo cual estamos dentro de un rango medio, ¿vale? Capacidad de comprensión adecuada, ¿vale? Avanzamos y nos da un poco más de información de esta prueba, ¿no? Te dice que en este tipo de test, en esta prueba concreto, en el matrices, su puntuación de IG corresponde con la capacidad de la persona evaluada para comprender, relacionar y trabajar con contenido abstracto, no con contenido verbal, contenido abstracto, pero al fin y al cabo contenido que tiene que comprender, ¿vale? Y además de resolver y de inducir tipos de secuencias posteriores o tipos de razonamientos y consecuencias que vendrán después de algo inicial, ¿vale? ¿Qué os cuento aquí? Pues que realmente el potencial de aprendizaje que ella presenta es un potencial de aprendizaje absolutamente normal, no habría dificultad, ¿vale? Podría llegar a conseguir todos los contenidos curriculares que ella quisiera con el mismo desarrollo o al mismo nivel que sus compañeros, pero cuidado con la carga verbal. Y por desgracia, en primaria prácticamente todos los contenidos curriculares llevan carga verbal, ¿vale? Ahí también muchas veces nos planteamos, quizás es verdad que en los niños algo falla, ¿no? Algunas dificultades reales existen, algo hay que conseguir compensar, pero quizás algo también nos está fallando en el otro lado de la barrera, ¿no? En el sistema que empleamos, en esa forma de enseñar y en esa carga verbal tan grande. Vale, cambiamos de prueba. Otra prueba que pasamos, el test de Harris, ¿vale? El test de Harris evalúa dominancia de lados, ¿no? Evalúa lateralidad. Y es un test que a mí me encanta. La verdad es que es un test muy interesante porque lo ven como un juego. Es entretenido para ellos, es muy manipulativo, es divertido. No estás examinándolos de nuevo. Son niños que suelen estar cansados de ir al profesor de no sé qué, a la profesora de no sé qué, a que un profesor de repaso, el aula de PT, que me ayuden. Y esto es algo distinto, es un juego. Vamos a ver cómo funcionas, cómo reacciona tu cuerpo ante distintas acciones. Y entonces empezamos a ver. Vamos a evaluar la dominancia de la mano y realizamos todo este tipo de actividades. ¿Sí se ven? ¿Sí se leen bien desde ahí? Sí. Pues eso, tiramos una pelota, le hacemos como que nos cepillamos los dientes, tenemos un montón de objetos, vamos sacando bolsas y es de, venga, vamos a ver qué va a salir de aquí. Y entonces vamos a ver cómo lo ponemos, cómo lo utilizamos. Ahora estoy muy constipado, cómo me sueno, vamos haciendo un poco ese teatrillo y realmente lo agradecen. Fijaros lo que observamos ahí. En la dominancia de la mano, Marta ya nos dice que en muchas cosas reacciona primero con la mano derecha, pero en otras ya utiliza la izquierda, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Hasta incluso con ella, una de las cosas que nos pasaba es que al principio ella era muy espontánea, pero
Cuando empieza a ver que tú te estás fijando, ahora es, vale, pues ahora voy a probar con la otra. Ah, pues es que con esta también me sale. Y claro, ya no es el espontáneo inicial, ¿no? Llegas a ver, a percibir esas dudas. Al final son niños que dudan en todo. ¿Cómo no van a vacilar cuando leen? ¿Cómo no se van a equivocar? ¿No nos equivocamos nosotros, que realmente tenemos un buen nivel? Llega un momento que también esa parte emocional influye muchísimo. Entonces, continuamos. En la mano, en la dominancia de la mano ya hemos visto que hay muchas cruces en la parte derecha. Fijaros en el pie. Dar una patada a un balón, escribir con el... Como nos imaginamos que estamos en la playa y con tu pie tienes que escribir la primera letra de tu nombre. Saltar a la pata coja, subir un escalón, girar sobre un pie, juguemos, bailemos, ¿vale? Fijaros, vuelven a haber muchas X en la derecha, pero no todas, ¿vale? Vamos a ver cómo tiene la dominancia de ojo y de oído, porque es distinta la psicomotricidad gruesa de la dominancia de la parte más estable, digamos, ¿no? Porque casi que no nos damos mucha cuenta. Si yo os pregunto, ¿os consideráis zurdos, diestros? Enseguida pensamos en la mano o hasta incluso en el pie. Pero ¿quién se ha fijado qué ojo dominante tiene? ¿O qué oído dominante tiene? No es algo habitual, pero también es importante, porque al fin y al cabo, tanto la vista como el oído son nuestras puertas más importantes de entrada de información, y de los niños más aún, ¿vale? Entonces, fijaros lo que pasa. Volvemos a estar, tenemos de las dos, ¿vale? Veamos cómo se corrige esta prueba. Esta prueba, en función de la cantidad de cruces que tengas en cada lado, te plantea si existe o no dominancia. Con Marta no había dominancia en ninguna de las áreas, ¿vale? Tendríamos que tener en las primeras pruebas 10X en la derecha o en la izquierda, y con ella no sucede, ¿vale? Llegamos a tener hasta 7, pero fijaros, hay una tendencia, 7, 8 o 9 pruebas con la mano o el pie derecho, implica que sí que planteamos la D, la parte derecha, intenta ser dominante, pero no está afianzada, todavía no tiene afianzada esa lateralidad, ¿vale? Ya tenemos más información. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto una niña que tiene muchas dificultades en la lectura, en el reconocimiento de letras, en el reconocimiento de palabras y pseudopalabras. Hemos visto una niña que tiene una capacidad cognitiva media dentro de lo esperado para su edad de referencia, y ya observamos que a nivel de lateralidad es una niña que no tiene afianzado lo que esperamos por su edad, ¿vale? Esto ya nos tiene que aportar mucha información. Poquito a poquito ya vamos generando en la mente por lo menos esa pequeña intervención, ¿vale? Ya sé muchas cosas que quiero trabajar contigo y que quiero ir aportándote, ¿vale? Vale, pues eso es lo que ya os he comentado. En los ojos pasa igual, no son 10 porque son 3 ítems en cada uno, pero volveríamos a estar ante una D minúscula solo si lo utiliza 2 de las 3 veces, y con ella coincidía. Tendríamos al final 3 Ds minúsculas, más o menos parece que tiene tendencia a ser diestra, pero no está bien afianzada. Pasamos. Vale. Vayamos a otra prueba diagnóstica. ¿Conocéis el DSTJ? ¿Habéis trabajado con pruebas diagnósticas y con test? Es muy completa. Vale, el DSTJ evalúa riesgo de dislexia. No es una prueba que nos detecte y nos confirme o nos desmienta una dislexia, pero sí que nos habla de rasgos o de actividades o tareas en las que, si presenta dificultades, es posible que estemos ante. ¿Qué sucede también? Tenemos que tener muy clara la edad del niño que nos llega. No es lo mismo diagnosticar a un niño que con 8 años, como decía antes Mar, que ya está en un tercero de primaria, que ya ha tenido cierto rodaje y ya ha intentado adquirir a su manera o con las ayudas externas ese proceso de la lectoescritura, que un niño con 6 años y en primero de primaria. Cambia mucho dependiendo del colegio, por ejemplo, del que venga. Hay colegios en los que en tercero de infantil ya se introduce y se adelanta y se empieza a asimilar la lectoescritura, y hay otros en los que en tercero de infantil no se toca lectoescritura y se empieza en primero. Si encima nos encontramos que no era este caso, pero a veces nos ha sucedido, con niños que hasta infantil han ido a un cole, pero para primero de primaria lo cambio de cole. ¡Ay! Nos hemos planteado analizar si en el cole del que viene realmente llevan el mismo tipo de cronología. A veces no. Ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza otra de las nenas con las que estamos trabajando. Viene de un cole en el que no se ha adquirido lectoescritura en infantil y pasa a primero de primaria en otro cole. Y encima en otro cole que encima es bilingüe y ella no conoce la lengua, la segunda lengua. Va a empezar a aprender una lengua
Y encima, lectoescritura. Pues claro, hay que intervenir. Y en ese caso, por ejemplo, de esta otra niña de la que os hablo, no creo que estemos ante una dislexia, no creo que estemos ante un trastorno específico de aprendizaje, pero ahora mismo esta niña necesita herramientas de compensación, es necesaria la intervención, ¿vale? Volvamos a esto, que me voy del tema. Volvemos a Marta, ¿vale? En esta prueba evaluamos también un montón de tareas y, como os decía antes, no nos confirma o no nos corrobora, pero sí que nos da niveles de riesgo. ¿Cuál es la columna más importante de todas? La que pone PR, puntuaciones de riesgo, ¿vale? Fijaros las actividades o las tareas que le solicitamos a Marta. Nombres, coordinación, coordinación oculomanual. Una de las tareas una de las subpruebas de esta prueba es ensartar bolas de madera dentro de un cordón, ¿vale? Esa es la que evalúa la coordinación. Evaluamos lectura, evaluamos estabilidad postural. Se me acerca un poco al test de Harris, no es tan completa, pero bueno, me evalúa también. Nos da cierta información de si es un niño o una niña ciertamente torpe, por decirlo de forma un poco coloquial, ¿vale? Que a veces también es algo que presenta comorbilidad con estos niños. Segmentación fonémica, le damos palabras y le decimos, te doy rima, quiero que me digas la palabra rima sin ri, y tiene que ir segmentando. Quiero que me digas la palabra tal quitando partes. Luego, rimas como tal, dime si estas palabras riman entre sí o dime si no. Dictado, ya empezamos a evaluar aquí algo de escritura, ¿vale? Dígitos inversos, vamos a la parte del cálculo, vamos a introducir ítems que no solo sean letras, vamos a meter algo de carga numérica y vamos a ver si eres capaz de escribirlos copiados y ya generas ahí alguna inversión y además si eres capaz de invertirlos de forma oral, ¿vale? Tú le dices una secuencia de números y ya te los tiene que decir invertidos. Lectura sin sentidos, volvemos a las pseudopalabras, copia y luego fluidez verbal y fluidez semántica. La última prueba, vocabulario. Hay una ficha con un montón de imágenes y tiene que reconocer. Vale, fijaros lo que nos sale ahí. Ya tenemos riesgos altos, estando en primero de primaria. ¿En qué áreas? En la parte de nombres, en la parte de lectura, esa evocación, la actividad de nombres, ¿qué implica? Antes Maros lo decía, no es que no haya comprendido, no es que no haya grabado el objeto, pero es, esto, ¿qué es? Les cuesta, ¿no? Hay una latencia, hay un tiempo superior al esperado para que realmente recuperen exactamente la palabra asociada al objeto. Muchas veces lo que pasa es que a lo mejor en vez de reloj te dicen Rebeca, Rebeca no, reloj, y al final sí sale, ¿no? Es como que hay algo que se acerca, sé que tiene cierto sonido, pero me cuesta encontrar el correcto. Vale, más áreas en las que se observa un riesgo alto, en la lectura. Ya en el PROLEG nos salía, ¿vale? Ya en el PROLEG veíamos que la lectura de palabras estaba comprometida y la lectura de pseudopalabras también. Aquí nos vuelve a salir. Segmentación fonémica. ¿Qué pasa con los fonemas? ¿Qué pasa con las palabras? ¿De qué está compuesta una palabra? De sílabas. ¿Y de qué está compuesta una sílaba? De letras, y esas letras generan fonemas. Ahí falla también, ¿vale? Dictado. Tenemos que tener en cuenta que en este caso esta niña está en una edad pronta, pero bueno, ya podemos empezar a dictarle determinadas palabras. Vale, esos son los riesgos elevados, los altos, pero fijaros, también presenta riesgos moderados en la rima, en los sonidos de las palabras y en dígitos inversos. Entramos en la carga numérica, ¿vale? Más riesgos moderados en la copia. Hay otra prueba que a mí me gusta mucho y aquí no os la he puesto, pero yo creo que os la voy a comentar por encima, que es el test de figura compleja de Rey. No sé si lo conocéis. El test de figura compleja de Rey es muy antiguo, pero es súper práctico. A mí me gusta mucho. El test de figura compleja de Rey evalúa visopercepción y visoconstrucción. Yo puedo percibir de forma visual un estímulo, un ítem, y puedo correctamente almacenarlo en mi memoria. Pero, ¿qué pasa con la visoconstrucción? Luego tengo que conseguir evocarlo, recuperarlo de donde lo tengo almacenado y al pasarlo a la parte motórica, pasarlo de la forma apropiada. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Por qué se generan las inversiones de las letras? ¿Por qué esa inversión? ¿Por qué los giros? Porque visoperciben correctamente, pero visoconstruyen de forma errónea.
¿vale? La dificultad o el error se produce en la construcción de la letra. Vale, pues aquí ya vemos que en dígitos inversos también hay riesgo moderado. ¿Dónde más? En copia, en fluidez verbal y en fluidez semántica, ¿vale? Esta nena presentaba también ciertas dislalias, presentaba una estructura del lenguaje pobre. Era una niña muy tímida, era una niña que observaba. Era un análisis absoluto. Y ya cuando conseguía relajarse y veías que estabas empezando a establecer vínculo, entonces podías trabajar. No le gusta nada cambiar, por ejemplo, de profesional. A nosotras nos gusta mucho hacer intervención simultánea, ¿no? Y entonces muchas veces en el gabinete donde trabajamos pues somos bastantes profesionales y nos gusta mucho contar con la opinión. Vale, quiero que veas cómo hace esto, estoy trabajando esto, te quiero enseñar. Siempre nos reunimos y vamos hablando de todos los casos. No le venía nada bien. Ahora ya, como ya es tiempo, ya nos conoce, ¿no? Es otra cosa. Pero al principio no le venía nada bien, nada. Vale, mirad, este es un poco el dibujo, ¿no? Fijaros en la parte alta cuántas cosas están alteradas, dónde hay cuántas dificultades hay. Se ve fatal porque ha salido un poco borroso, pero os lo explico. Los ítems que están más altos, aquí tenemos riesgo alto, riesgo moderado, sin riesgo leve y aquí los puntos fuertes. Fijaros, una de las cosas que más me gusta de esta prueba es que realmente nos habla de las fortalezas del niño. A veces nos encontramos que falla en alguna prueba, pero en otra puntúa súper bien. Eso no nos lo suelen evaluar las pruebas diagnósticas, simplemente nos dicen dónde hay dificultades, dónde hay dificultades, dónde hay dificultades. Necesitamos saber también cuáles son sus puntos fuertes, porque en intervención será una herramienta muy poderosa, será una herramienta que también entrenarás y también conseguirás mejorar todavía más para empoderar al niño, para que realmente se crea que está haciéndolo bien y que se lo vea demostrado. Porque muchas veces vamos observando pequeñas evoluciones y los profesionales o los profesores o los papás, los mayores, estamos contentos con tu evolución, lo estás haciendo súper bien, sí, pero en mi dictado siguen habiendo 7 palabras marcadas y tú me estás diciendo que lo estoy haciendo súper bien, pero ahí siguen habiendo círculos que no me gustan. Si potenciamos sus fortalezas, si potenciamos sus puntos fuertes, ahí sí se lo van a creer, ¿vale? Es una herramienta muy poderosa. Sí, pasamos. Vale, esa sería una primera evaluación, ¿vale? Con toda esa información que hemos recabado, ya podemos empezar a plantear un proyecto de intervención. Ya tenemos áreas en las que podemos trabajar y podemos empezar a intervenir. Ahí os he ido poniendo qué grandes áreas trabajamos a priori y qué tipos de actividades nos sirven para entrenar cada una de esas áreas, ¿vale? Si lo que queremos es intervenir y mejorar su atención, podemos hacer actividades de identificar y comparar letras. Hay muchos. Hoy en día hay muchísimos recursos en materiales, en libros, hay muchísimas publicaciones y también hay muchos recursos en la red. Es verdad que los profesionales que trabajamos a día de hoy no tenemos nada que ver con los profesionales que trabajaban hace 20 o 30 años. Realmente la posibilidad que tenemos de crear, porque tenemos ordenadores, porque tenemos facilidad para crear herramientas y compartir recursos, es increíble, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos entrenar para la atención? Infinidad de cosas. Identificar y comparar letras. Correspondencia entre palabras. Eso de las palabras iguales o diferentes. ¿Son iguales o son diferentes? Eso lo podemos trabajar por las dos rutas. ¿Son iguales o son diferentes? Míralas en el papel y dime si lo son. Pero también lo podemos trabajar por la ruta fonológica. Yo te las leo, pero te las leo así. No me puedes ver la boca, porque si no te estoy dando una ayuda. ¿Vale? Son niños muy visuales, son niños que están hartos de ver fichas y fichas y fichas, pero dale imágenes, que en eso son poderosos. Letras no, pero en imágenes son poderosos. Entonces, correspondencia entre palabras. Identificación de letras o sílabas dentro de una palabra. Te doy un texto y quiero que me remarques cada vez que encuentres la sílaba ta, delante, detrás, en medio, como sea. Pues también estás trabajando la atención. O, si queremos hacerlo un poquito más complicado, ¿cuál es la sílaba que suele él bailar? Pa,
va o pa, da, pues vamos a localizarlas, vamos a ver dónde están los fallos y que los identifique. Y luego, identificación de palabras dentro de un texto o de palabras intrusas. Hay muchas actividades de las de imágenes, ¿no? Te pongo un caballo, un elefante, un perro y un zapato. ¿Qué imagen sobra? Sobra el zapato. Para los niños en imágenes es muy fácil de localizar, pero hagámoslo en palabras, no les resulta tan fácil. Te doy manzana, plátano, pera y te doy escoba. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la que sobra? Si están asociando el grafema con el concepto, la localizarán correctamente, pero si eso está dificultado, no localizarán el intruso, ¿vale? En palabras. Más cosas, percepción auditiva, un poco lo que os decía. Casi todas las actividades de atención me puedo ingeniar la ficha o la actividad para trabajarla de forma visual o de forma auditiva. También memorizar, también con los ritmos. Antes Mar lo comentaba, muchas veces, vale, paramos, vamos a jugar un poco. Vamos a memorizar ritmos o vamos a memorizar palabras o vamos a jugar a palabras encadenadas. Es súper importante que la intervención sea muy activa y que la intervención sea cómoda para los dos, para el niño y para la persona que la realiza. Yo creo que no hay nada peor que aburrirte repitiendo las mismas fichas o utilizando los mismos materiales con diferentes niños. Es horroroso, ¿vale? Yo creo que tiene que estar vivo porque el niño también lo percibe. Más cosas, procesos fonológicos, ejercicios con sílabas, ejercicios con palabras, con frases, textos. Asociémoslo a imágenes. Vamos a darle poder a su fortaleza. Vamos a asociarle la imagen con la palabra. Encuéntrala. Dime estas imágenes, dónde están localizadas, qué palabras se relacionan con la imagen. ¿Vale? Vamos a meter también en determinado texto, vamos a meter cuentos con pictogramas. ¿Qué sucede? Aunque esté en primero, aunque esté en segundo, aunque esté en tercero, te lo va a agradecer. No soporta los textos de mucha palabra. Vamos a meter imágenes en los textos y ya iremos complicando. Vamos a cambiar la grafía. Hoy en día hay tantas posibilidades de poder cambiar las fuentes del texto cuando escribimos un texto en el ordenador y luego se lo ponemos en diferentes fuentes, tipos de fuentes. Eso es un sobreesfuerzo para ellos. Tiene que reconocer la misma letra en distintos tipos de grafía. Vamos a trabajar eso también. Elige. Ahora casi que iríamos un poco más hacia las niñas, ¿no? Pero con niñas que son un poco más mayores, está muy de moda esto de las grafías estas tan bonitas, todo Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, todo esto nos ha hecho mucho bien en ese sentido. Vamos a trabajar con ellas también eso, son como dibujos, hay rotuladores súper chulos, hay materiales súper dinámicos y que les hacen sentir que están jugando, que están disfrutando de la tarea, empleémoslo. Conciencia fonológica. Conocimiento del léxico, vocabulario, conocimiento de sílabas y de los fonemas, ¿vale? ¿Qué comparten? ¿Qué no comparten estas palabras? También otra actividad. Vale, vamos a los procesos léxicos. Vamos a presentar palabras, vamos a pedirle que en campos semánticos, por ejemplo, muchas veces les cuesta encontrar en un determinado campo semántico cantidad de palabras que entren dentro de ese campo. Luego, discriminar palabras homófonas. Las palabras homófonas son un mundo para ellos, porque si ya me cuesta diferenciar palabras entre sí, que una sola palabra tenga varios significados, ¿cómo puede ser? Ya tengo bastante con que cada palabra tenga un significado. Pseudopalabras. Bueno, pues eso, ir formando, por ejemplo, palabras, damos sílabas, mucho material manipulativo también, no le hagamos escribir tanto, vamos a dejarle material, vamos a imprimir sílabas, vamos a imprimir letras y que lo vayan formando como puzzles. Luego, lexicalizar pseudopalabras, vale, ¿esta palabra existe o no existe? ¿Qué significa? Creo que no existe, vale, pero ¿a cuál te recuerda? ¿A cuál se parece? Vamos a intentar meter esa ruta visual, ¿no? Vamos a intentar conseguir que, vale, no es la que crees, pero ¿a cuál podría parecerse? Luego frases, ordenar frases con palabras desordenadas, cambiar el significado de frases con signos de puntuación, muy importante, los signos de puntuación, muy importante. Una de las tareas que les cuesta mucho realizar también, por ejemplo, es, vamos a decir esta misma frase contentos, ahora la vamos a decir tristes, ahora la vamos a decir enfadados. Si tú la realizas, ellos la reconocen, pero entona, utiliza tú los tonos, hasta incluso en el lenguaje oral les cuesta, ¿vale? Y luego complementos en frases y tal. Vale, procesos semánticos, significado. Entrenamiento en diferentes estrategias de comprensión lectora. Esa comprensión lectora, esa es la base del aprendizaje, la necesitamos adquirir sí o sí, quieran o no la necesitan. Entonces, hay que entrenarla, quieran o no, hay que intentar encontrar cuál es la forma más dinámica o más lúdica, pero es súper importante la comprensión lectora.
Vale. Os enseño un trocito de mi niña, ¿vale? Ese es un dictado casi del principio, ¿vale? Del origen de la intervención. Fijaros todo lo que vemos ahí. Pusieron un ramo de flores en el florero. ¡Ay! No me lo quites. Pusieron un ramo de flores en el florero. ¿Ha acertado en alguna palabra? ¿Qué vas a hacer? Espera. Fijaros. Puselón. No. Ramo. Sí, esa la he acertado. B, vale. Foles en vez de flores. En el foledo. Fijaros. Ay, perdón. Mirad los puntos. ¿Qué me hace? Son mariposas. Cada frase la termina con una mariposa. Mi hija firmó el DNI con una mariposa y la chica no lo vio y cuando... ¡Ah! No puedes dibujar. Digo, pues ya está hecho. Pues sí, ahí veis, ¿vale? El músico tocaba la flauta, la fata, en la plaza, pata. Sin embargo, la grafía está bien. La grafía era buena, es verdad, esta niña a nivel psicomotor fino no había mucha dificultad, lo que pasa es que era desordenada, odiaba la goma con todas sus fuerzas, la odiaba, estaba harta de la goma, ¿vale? Fijaros, un poco más adelante, búscamela, porque la he puesto luego al final, pero en realidad os la quiero enseñar ahora para compararla. Ahora os hablaré, déjame el cursor, os hablaré de la intervención que estamos haciendo ahora, ¿vale? Pero os quiero enseñar un dictado casi de ahora, mirad. Es el mismo que lo repetimos a principios de este curso. Todavía hay muchas dificultades, pero ha mejorado mucho. Ya tenemos pusieron, sobraba la O, un ramo de flores en el... Vale, ya vienen los sinfones, FL, ya empiezan a aparecer, hasta ahora no aparecían. Florero. El músico, ya tenemos al músico, tocaba la flauta. En la... ¿Veis? Ya empiezan a aparecer los sinfones. Nos ha costado mucho, pero hay evolución. Mirad los puntos. Se está haciendo mayor. Ya no son mariposas, ya son puntos súper recalcados porque quiere que se terminen las frases. Es como, vale, que ya se acaba la frase. Ay, bien remarcado el punto, ¿vale? Pero va avanzando. Hay mucha evolución. Os lo había puesto al final de la intervención que estamos haciendo ahora, pero me he adelantado. Tienes que ir abreviando, ¿eh? Vale. Lo que estamos haciendo ahora, un poquito por encima. Hemos subido de nivel, realmente se están trabajando prácticamente las mismas áreas, pero ya no estamos con letras y con sílabas, ya estamos en un nivel superior. Conciencia fonológica como base del aprendizaje de la autoescritura, ya estamos con frases, conciencia léxica, mucho mejor el vocabulario, conciencia intrasilábica, esta al principio no era capaz ni de ver lo que le pedíamos que hiciera. Dentro de una palabra encuentra una letra concreta o una sílaba concreta, no lo encontraba. Conciencia silábica, fonémica... Escritura, al principio de todo no podíamos avanzar mucho, pero ahora sí. Aspectos léxicos, precisión, concordancia gramatical. Ella no tuvo muchos fallos, o sea, en escritura sí, pero en conectores no fallaba mucho. Eso más o menos lo acertaba. Algunos fallos cometía, pero no muchos, ¿vale? Luego aspectos motrices, postura, grafomotricidad, caligrafía. Hay que mejorar caligrafía, pero tampoco es uno de sus peores puntos. Es peor la lectura de palabras y de pseudopalabras, y entonces la comprensión lectora sigue muy afectada. Expresión escrita, la concordancia, los verbos. La conjugación de los verbos es difícil también. Es que eso es difícil. Es difícil para ella. Y los signos de puntuación, es robótica. Creo que la vamos a poder escuchar, a ver si se oye. Y tenemos una imagen de la lectura. ¿Dónde está la imagen? Ay, aquí. Espera, vuélvelo a poner. Vale, pues déjame. ¿Lo oís? Casi no se oye. ¿Dónde está el botón? ¿El volumen? Creo que estará aquí detrás. Federico.
así que se pusieron en la Tercero de primaria. Mejor. Mirad la fluidez. cola y espera o su turno por fin cuando entró Para los si quieres y así no tarda mucho. por Fijaros cómo está su comprensión Ay. lectora. A ese ritmo, ¿quién comprendería lo que leemos? No extrae las palabras, o sea, es tan silábico, sigue siendo tan silábico el ritmo que es difícil encontrar el concepto, ¿vale? Y se cansa mucho. Es una niña bastante rígida, muy nerviosa. Entonces, ¿qué le pasa también? Que cuando lee en voz alta, para ella cada momento que se tiene que enfrentar a la lectura es una tensión, es agotador. Entonces es otra de las cosas que trabajamos, esa relajación, esa va, no pasa nada, estate contenta, estate alegre, ¿vale? Avancemos un poquito más, vale. Conclusiones, ¿qué podemos plantearnos? ¿Qué sucede? Hay diferencias entre el DSM-4, entre el diagnóstico y etiqueta, ¿no?, de dislexia y de trastorno específico del lenguaje, pero fijaros, las pruebas diagnósticas son las mismas. La información que tenemos que averiguar la extraemos de las mismas fuentes, ¿vale? Sobre todo de una correctísima anamnesis. No importa que perdamos mucho tiempo en una entrevista inicial en condiciones. Primero y principal, extraemos muchísima información y segundo, empezamos a establecer vínculo con los padres. Para nosotras es fundamental trabajar en sistema. Trabajamos y hacemos intervención con el niño, pero hacemos intervención con los padres y con el centro, si se nos permite. Hay centros y centros, perdón. Por regla general, sí. Y hay familias y familias. Hay también te encuentras a veces con una familia que te dice, no quiero que el centro se entere que estamos haciendo intervención externa, ¿vale? Pues no lo hacemos. Pero es verdad que funciona muchísimo mejor si somos capaces de tener la información conectada y de intervenir cosas de forma coordinada, ¿vale? Entonces, las pruebas diagnósticas que utilizamos son las mismas. La finalidad del cambio de nomenclatura va un poco dirigido a ampliar, a abrir un poco el abanico. Fijaros, dislexia nos limita, dificultad específica de aprendizaje nos amplía rango y es verdad que nos abre la posibilidad de la comorbilidad. Nos abre la posibilidad de plantearte, tengo un niño TDAH o tengo un niño TDA, que además presenta dificultades específicas en lectura, o en escritura, o en cálculo, o tengo un niño que presenta dificultades específicas en la escritura y además presenta rasgos TDAH, ¿vale? Dislexia y otro de los trastornos era un poco más difícil de casar. A veces te encontrabas con que era más un cajón y otro cajón. No me lo mezcles. Un disléxico es un disléxico y un hiperactivo es un... No, es que no es real, es que existen dificultades en distintos ámbitos y en distintas áreas. Otra de las cosas en las que hemos evolucionado un montón es en averiguar, como os decía antes, Mar, realmente ahora ya sí sabemos cuáles son los procesos neurocognitivos que están afectados. Sí es verdad que se ha avanzado mucho a nivel neuropsicología en cuanto a qué áreas estimulándolas mejora. A lo mejor no sé concretamente este gen, este otro gen, si hay hallazgos, si hay avances, pero no hay nada todavía concreto y conciso que nos demuestren, ¿no? Entonces sí que se demuestra que en determinadas actividades que se estimulan determinadas áreas provocamos evolución, con lo cual generemos esa intervención, ¿vale? Y bueno, esto os he puesto un poco esa sensación nuestra de las TIC, ¿no?, de las nuevas tecnologías, de las herramientas potentes, de la intervención que sea dinámica, que sea lúdica, que sea divertida. Tanta ficha y sobre todo esas en blanco y negro tan horrorosamente horrorosas. Intentemos evitarlas. Hay muchísimo material. Mucho. El Ministerio de Educación tiene plataformas súper chulas. Hay aplicaciones para tablets, hay cuentos, hay páginas web gratuitas que entras y te vas descargando y son actividades interactivas. Hay mucho el Scrabble, los dados de hablar, por ejemplo, hay Contar infinidad historias. de materiales que utilizamos y lo tenemos al alcance. Ah, esa es la última, vale, va. Fijaros en esta página web. ¿Alguien ha visto alguna vez cómo lee un disléxico? ¿Puedo apagar la luz? ¿Se verá? Sí, no pasa nada. Vamos a probar. Porque sí que querría que lo percibierais. No se puede descargar la imagen. Ah, Espera. Ojo.
Abrir, copiar hipervínculo. Es una página que han creado para demostrar, ay, no me deja pegarlo, cómo lee realmente en su día a día a ver, ¿por qué no me deja copiarlo? Copiar un disléxico. Entonces hay niños que cuando nos vienen, nosotros trabajamos con un optómetra que es amigo de toda la vida, y entonces nos gusta mucho cómo trabaja él. De hecho, es de los pocos que no cobra, la verdad que no sé cómo va aguantando. Es profesor también de la universidad como yo, y la verdad es que está interesado en seguir investigando qué pasa con los disléxicos y qué pasa con los TDAH. Y entonces a su consulta han ido muchas veces niños que cuando él le pone unas gafas, mi hija las llevó y no sabemos si funcionó, pero mi hija, como ese problema de memoria, trabajo y planificación siempre era un desastre, las gafas las pedía. Y ella llegó a decirme, igual que otros niños, las letras dejan de moverse. Y entonces encontramos esta página. A ver, play. ¡Tachán! Ay, ¿por qué no funciona? ¿Nunca nos ha pasado esto? A ver. Bueno, pues a ver, si la podéis ver cómo lee a lo mejor puede ser que el Java o lo que sea aquí no lo distingue bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las letras se están moviendo. Entonces es como si de repente todas las letras, a lo mejor se está cargando, todas las letras se ponen a moverse, todas. Y entonces un niño cuando está leyendo y que tus letras se estén moviendo todo el rato, no puede seguir el ritmo. Con lo cual, entre que no distingues el fonema y también, mi hija cuando yo empecé a trabajar con ella, que lo hicimos ya con el resto de niños, hicimos una cajita que escondía el resto de palabras y iban viendo poco a poco y ahí cometía menos errores y luego lo íbamos abriendo. Hay un programa en internet que es gratis, se llama Katamots, y el Katamots con K-T-M-O-T-Z te permite ir incluyendo los diferentes fonemas que tú estás trabajando, y realmente es justo como se trabajaría adecuadamente La interfaz es un poco antigua, pero es muy efectiva. Es muy eficaz. Y me sabe mal que no lo podáis ver. Fijaros qué herramienta compensatoria solemos utilizar con la lectura, con lo que decíamos aquí. Las letras imaginarias se están moviendo. ¿Cuántas veces empleamos el dedo y les decimos, aquí? ¿Qué pone aquí? Si para ellos las letras se están moviendo, por mucho que le pongas el dedo, siguen fallando a veces, ¿no? Y es como otra vez esa presión de estoy aquí atascado y tengo que seguir. Vale, enciende la luz. Interesante, sí, lo podríais si no buscar. Vale. Pues así ya hemos acabado, Sí. presentándoos una fundamentación teórica lo extensa que hemos podido y un caso clínico con una intervención desde el DSM-4, el DSM-5, viendo que en realidad el paralelismo es importante, y ya al menos estáis iniciados a intentar entender qué podríamos hacer. Vale, pues llegados a este punto, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Habéis tenido con vosotros algún niño con dislexia o trastorno específico de aprendizaje? ¿No? ¿Conocéis a alguien? Seguro. Sí. Seguro. Sí, porque cada vez hay más casos y sí. Lo que me ha faltado comentar, pues quizás, es que la parte genética se ha demostrado que no es un solo gen, sino que hay 3 que están implicados, y los genes en realidad se dividen en muchas partes, cada uno de los genes, y entonces una pequeña área de cada uno de esos 3 genes está comprometida, y entonces al unir los 3 genes no desarrollan la lectoescritura de forma adecuada. Y esos 3 genes que recogen capacidad motórica, capacidad lingüística y capacidad de la lectura y escritura. Ahí está. No es que herede por un solo gen, heredo por 3 que, conectados la carencia que tiene, generan esa dificultad. En el máster, claro, al ser 11 horas da mucho de sí para desgranar bien y para ver pues diferentes partes. Pero bueno, nuestro objetivo era sensibilizar con este Acercaros colectivo. un poquito a este mundo. Y que, bueno, qué fácil. En internet, Orientación Andújar, lo conocéis, ¿no? Yo ya dejé de usarlo porque ya... Pero ahí tanto para material. iniciar está bastante bien. ¿Vale? Tenéis posibilidad de consultarnos dudas si queréis en algún momento, correo electrónico, supongo que en el aula virtual, si no os lo dejamos ahora ahí anotado para que si queréis pedirnos o preguntarnos.
¿vale? Os lo Pues voy a ala. poner ahí. Pues muchas gracias por haber venido. A vosotras. Gracias.